En este video vamos a tratar los principales procesos de tratamiento anaerobio, sus características, criterios de diseño en general de este tipo de procesos. Ya habíamos visto cuando hablamos de los principios biológicos o los principios del tratamiento biológico de aguas residuales, habíamos visto diferencias entre los sistemas aerobios y los anaerobios, y en este cuadro lo que vamos a hacer es un resumen más completo o recordar un poco esas diferencias. Aquí algunos de los parámetros principales del diseño y aquí lo que corresponde a cada uno. Con respecto a la tasa de síntesis celular, es decir, la velocidad a la que los microorganismos se pueden reproducir, tenemos que los sistemas aerobios tienen una alta tasa de síntesis celular, es decir, las bacterias se reproducen rápidamente y es por eso que resultan tiempos de retención celular pequeños. No se requieren tiempos de retención celular muy grandes por esa gran velocidad a la que se reproducen. Pero a cambio de esto se produce mucho lodo. De estos procesos normalmente tenemos una buena cantidad de lodo, que es el residuo en nuestra planta y que requiere entonces un proceso de tratamiento y una disposición final. En el caso de los sistemas anaerobios, la tasa de síntesis celular es baja, por lo tanto se produce más bien poco lodo, pero se requieren entonces tiempos de retención celular grandes. Idear mecanismos para retener las bacterias dentro del sistema y para tener una proporción adecuada de microorganismos. El tratamiento además entonces resulta generalmente incompleto en términos de remoción de materia orgánica. Con respecto a las características del lodo, los sistemas aerobios tienen una gran proporción de células todavía por esa tasa de síntesis alta, lo cual significa que es un lodo que todavía necesita estabilización y por eso es que normalmente se requiere una digestión antes de proceder al proceso de remoción de agua y a su disposición final. En el caso del sistema anaerobio, todo lo contrario, el lodo es bastante estable y generalmente de fácil disposición. En términos de oxígeno, pues la desventaja, entre comillas, de los sistemas aerobios es el requerimiento de oxígeno permanente para mantener las condiciones aerobias, lo cual se traduce en la mayoría de los casos en un consumo de energía. Por el lado del anaerobio, pues no se requiere aireación, no se requiere introducción de oxígeno, al revés, poca energía para esto, y al revés lo que tenemos es que el producto final es un gas con un alto contenido de metano, es decir, con un poder energético. La concentración orgánica del afluente, en el caso de los aerobios, soportan cargas orgánicas medias, bajas a medias y funcionan muy bien con ellos. Con cargas altas, pues habría que ver qué tan eficientes son. Sin embargo, resultan bastante eficientes, pero funcionan muy bien con cargas medias. Los anaerobios, por su parte, para lograr buenas eficiencias requieren cargas altas, es decir, con cargas medias o bajas no necesariamente se obtienen buenas eficiencias. En términos de requerimientos nutricionales, pues ambos sistemas los requieren. Cuando hablamos de aguas residuales domésticas, pues hemos visto que en general tienen una condición adecuada en términos de requerimientos nutricionales en la relación de DBO nitrógeno-fósforo. En el caso de los anaerobios, esos requerimientos son incluso un poco más bajos que los aerobios. En términos de temperatura, si bien todos los sistemas biológicos, como hemos visto, son más favorables a temperaturas intermedias, no son las eficiencias se disminuyen a las temperaturas bajas, es más crítico en el caso de los sistemas anaerobios. En un aerobio podemos tener una temperatura promedio de 20 grados centígrados produciendo buenas eficiencias. En los anaerobios la óptima está por encima de los 30 grados centígrados, indicando que si tenemos temperaturas inferiores tendremos también eficiencias menores. En el caso del pH, los aerobios pues funcionan en un rango bastante amplio, los anaerobios son más sensibles y requieren un intervalo más restringido, especialmente que no se acidifique mucho el medio, porque entonces se inhibiría la producción de metano. El medio anaerobio es más corrosivo que el aerobio y generalmente requiere la introducción de alcalinidad con compuestos como hidróxido de calcio, hidróxido de sodio. O carbonato de sodio, bicarbonato de sodio. Teóricamente en los sistemas aerobios los olores están ausentes, en realidad no significa que no haya olor, pero el olor no es tan desagradable, es más soportable. En el caso de los anaerobios los olores son muy ofensivos,
gracias al ácido sulfídrico, uno de los principales componentes, y a los ácidos grasos y las amidas, compuestos orgánicos que en condiciones anaerobias se producen y que tienen muy malos olores. En términos de qué tan mineralizado queda el residuo, o sea, qué tan estabilizado queda el residuo en los procesos aerobios, es básicamente completa esa mineralización para los compuestos que son biodegradables. En el caso de los anaerobios, generalmente esta mineralización es un poco incompleta y se requiere un tratamiento adicional. O sea, posterior al proceso anaerobio, seguramente tenemos algún proceso aerobio. Sin embargo, con buenas temperaturas por encima de los 30 grados, con tiempos de retención celular grandes, se puede obtener una buena mineralización y una buena eficiencia. Algunas generalidades de los procesos de tratamiento anaerobio, aplicables a todo tipo de aguas residuales, pero con DBOs grandes funcionan mucho mejor. Son muy aplicados en sistemas industriales, donde las DBOs superan los 1000 miligramos por litro. Allí podemos tener aguas residuales con 20.000, 30.000, 50.000 miligramos por litro y el proceso anaerobio se presenta como una muy buena alternativa. En la mayoría de los sistemas anaerobios no se requiere tener una sedimentación primaria, sino que se puede pasar directamente del sistema de pretratamiento, del cribado, de la desarenación, etcétera, al proceso anaerobio. Cuando las variaciones de caudal o de carga orgánica o de sólidos son muy grandes, mayores a 4 se sugiere en este caso, se recomienda que haya diseño del tanque de igualamiento. Como ya veíamos en el cuadro resumen anterior, o habíamos mencionado tal vez en alguna sesión anterior, las temperaturas son preferiblemente por encima de los 10 grados centígrados, incluso por encima de los 20, si queremos obtener una buena eficiencia. Eficiencias que pueden ser de 40, 50, 60% en términos de DBO, en especial, por ejemplo, para aguas residuales domésticas que no tienen mucha carga. Algunos autores sugieren que si se tienen temperaturas más bajas, se aumente el tiempo de retención. Por cada 10 grados centígrados de reducción en la temperatura de operación, quizás esto podría aplicarse incluso a temperaturas de 30 grados para abajo, se sugiere duplicar el tiempo de retención. A 35 grados centígrados, este es un dato típico que se puede utilizar. Se puede estimar que se produce alrededor de 1 metro cúbico de metano por cada metro cúbico de reactor. Bueno, esto es variable porque depende de todas maneras de las condiciones del afluente, o sea, que tiene ese afluente, pero pues permite estimar una cantidad de metano que se puede producir y como veíamos, pues el metano es aprovechable, es transformable en energía. Los procesos anaerobios generalmente van a necesitar que se incluya alcalinidad, como ya lo mencioné antes, y eso significa también pues un costo de operación. Con respecto a la edad de lodos, recordemos que edad de lodos es lo que también llamamos tiempo de retención celular, dependiendo del tipo de residuo, de agua residual que entra al sistema, podría ser entre 4 a 10 días cuando esa agua afluente tiene bastante sólidos suspendidos, bastante material particulado, y tiempos un poco menores, 2,5 a 5 días, cuando tenemos residuos más de tipo soluble, es decir, donde hay pocos sólidos suspendidos. Esto porque, si recordamos, cuando hablábamos de los principios del tratamiento biológico, en el proceso anaerobio que ocurre en 2 etapas, una primera de producción de los ácidos y esos ácidos convertidos a acetato, que es la hidrólisis y acidogénesis. Después de esta está la segunda etapa, que ya es la conversión del acetato a metano. En esta primera etapa de hidrólisis y acidogénesis también está esa primera etapa o primer paso de la licuefacción de los sólidos, de lo que está en forma sólida. Eso es la hidrólisis. Entonces, pues si nosotros ya tenemos un residuo más soluble, ese paso ya se ha producido y por eso el tiempo de retención puede ser un poco inferior. Algunos de los principales procesos anaerobios y los tipos de biosólidos o de sólidos que se producen. Recordemos que teníamos diferentes tipos de crecimiento. Tenemos los sistemas de crecimiento suspendido, que son aquellos dentro de los cuales no hay, dentro del tanque o reactor no hay ningún tipo de relleno ni ningún sistema
que mantenga a las bacterias adheridas, sino que permanecen suspendidas dentro del tanque, y los de crecimiento adherido, que sí tienen un tipo de relleno, algún tipo de relleno, al cual se adhieren las bacterias, los microorganismos, y de esa manera se retienen un poco más dentro del sistema. Aquí también hablamos de unos sistemas híbridos, quizás porque tienen características, principalmente son de crecimiento suspendido, ahora los vamos a ver, pero con unas características particulares. En los de crecimiento suspendido están los sistemas de digestión anaerobia. En estos sistemas básicamente están los de tasa estándar y los de tasa alta, y también se habla de sistemas de una y de dos etapas, ya los mencionaremos más adelante. Básicamente sirven para la remoción de DBO, la estabilización de la materia orgánica en términos de DBO carbonácea y también de sólidos suspendidos volátiles. Están también los procesos o el proceso llamado anaerobio de contacto. El proceso anaerobio de contacto es semejante a lo que se llama lodos activados en un sistema aerobio y básicamente es remoción de materia orgánica. Entre los híbridos tenemos las lagunas anaeróbicas. De ellas ya hablamos, no vamos a parar en el diseño en este video de estas lagunas, puesto que las incluimos dentro de el tema de las lagunas de estabilización y con su propósito de remover materia orgánica y sólidos suspendidos. Están los sistemas de tanques sépticos, que son sistemas de tratamiento in situ, producen digamos tratamiento primario como tal porque producen buena sedimentación, pero también se puede remover en ellos grasas y aceites por flotación y se remueve además materia orgánica y sólidos suspendidos. Son sistemas de tratamiento in situ. Está el proceso de flujo ascensional y manto de lodos anaerobio, que tiene varios nombres dependiendo de las siglas en español o en inglés. Las dos primeras, la primera como ven es exactamente proceso ascensional de manto de lodos anaerobio o proceso anaerobio de manto de lodos ascensional. RAFA es reactor anaerobio de flujo ascensional y WASP son las iniciales del mismo proceso ascensional de manto de lodos anaerobio en inglés. Este proceso se ha utilizado a nivel de aguas residuales domésticas en nuestro país, por ejemplo en Bucaramanga y en Cali hay experiencias. Recordemos pues Bucaramanga, Cali tienen temperaturas cálidas y es donde los procesos anaerobios pueden funcionar mejor. También, como los anteriores, remueven materia orgánica y sólidos suspendidos. El tanque Imhoff, que está previsto para comunidades relativamente pequeñas, también se utiliza como un sistema híbrido. En este caso son híbridos quizás porque dentro de todos ellos ocurre, además de la estabilización de la materia orgánica, la sedimentación de los lodos producidos. Y tenemos los sistemas de crecimiento adherido, que son básicamente filtros. Los filtros anaerobios, que pueden ser de flujo ascendente o descendente, como lo veremos, y los procesos de lecho fluidizado y de lecho expandido, que son sistemas en los cuales hay un material de soporte para los microorganismos, pero ese material de soporte permanece suspendido dentro del flujo. Vamos a verlo ya. Como vemos, en general todos pueden remover materia orgánica. Digamos, las eficiencias reportadas por la literatura varían para remoción de DBO entre 80 y 90%. Este valor en realidad es bastante alto, yo diría que se produce esta remoción, pero en aguas residuales industriales, donde la carga orgánica y la DBO del agua residual afluente es bien alta. Cuando hablamos de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales, estas eficiencias llegarán por ahí alrededor del 60%, con suerte incluso al 70%. O pues con buena temperatura pues podría lograrse algo mejor. En términos de DQO, se puede establecer que es más o menos 1,5 veces la DBO removida. Aquí es interesante esto de DBO y DQO porque si lo pensamos bien, como la DBO lo que representa es lo que ocurre en condiciones aerobias, por definición es el oxígeno que se consume o que consumen las bacterias al oxidar la materia orgánica en condiciones aerobias, pues no representa exactamente lo que ocurre en un sistema anaerobio. En ese caso entonces se prefiere utilizar la DQO como parámetro de diseño. Hemos visto en los sistemas aerobios que el diseño, bien sea como reactores de mezcla completa, como reactores de flujo en pistón o incluso en los modelos en el caso de lagunas de carga superficial
o en los filtros percoladores también de cargas orgánicas, volumétricas o superficiales, se utiliza la DBO como el parámetro de remoción. Vamos a ver que en los sistemas anaerobios se suele usar mejor el parámetro de DQO. Y aquí pues lo que vemos es una relación entre los dos. También sabemos que hay una relación entre la DQO y la DBO, que depende del tipo de residuo, y que en aguas residuales domésticas podemos tener una relación más o menos del doble, o sea que la DQO puede ser el doble de la DBO. Aquí hay algunos datos en cuanto a la producción de biogás o de gas y de lodo, que son interesantes para ver la potencialidad de este sistema para producir energía por una parte. El biogás, tenemos un dato aquí típico de medio metro cúbico por cada kilo de DQO removida en el sistema, o sea, depende de la eficiencia. Y en términos de metano, unos 0.35 metros cúbicos por kilo de DQO removida. Es decir, el metano, y esto es también una relación muy utilizada, es aproximadamente el 70% del biogás. 70 del 50 da, de 0.5 da 0.35. En términos de lodo ya dijimos que se produce mucho menos lodo que el que se produce en un sistema aerobio, y además que es un lodo bastante estable. Aquí hay una forma de determinar un poco cuánto lodo se puede producir, estimar cuánto lodo se produce, entre 0.05 y 0.1 kilos de sólidos suspendidos volátiles por cada kilo de DQO removida. Entonces de nuevo se puede hacer una aproximación. Con respecto a las edades de lodos o al tiempo de retención celular que llamamos también, depende de la temperatura. Hemos mencionado que entre más alta la temperatura, mejor la eficiencia del proceso, y aquí se ve nuevamente. Al aumentar la temperatura vemos que se puede reducir la edad de lodos requerida, y pues la edad de lodos de diseño, como se ve, es mucho mayor que la requerida. Vamos con un factor de seguridad, vamos a diseñar con tiempos de 28 días, que son más del doble de lo que teóricamente se requeriría para una temperatura de 18 grados. Estas serían entonces las de diseño. Como vemos aquí, las sugerencias, tiempos de retención mínimos de 10 días. Pero claro, esto varía dependiendo del tipo de proceso que estemos diseñando. Comencemos con el tanque Imhoff. El tanque Imhoff, diseñado en Inglaterra a principios del siglo pasado, es un sistema de 2 pisos, básicamente, un sistema dentro de un tanque. Vamos a aprovechar aquí nuestra pluma. Es un tanque dentro del cual ocurren la sedimentación y la digestión simultáneamente. Aquí vemos un corte del tanque, en donde tenemos la zona de digestión, es la parte intermedia del tanque. Aquí es donde se va a producir la oxidación de la materia orgánica en forma anaerobia. Los lodos se van a recoger en la parte inferior. Aquí tenemos la tolva de lodos. Y la parte superior está concebida como una zona de sedimentación, con unas pantallas que permiten que el agua, toda la masa, digamos, de lodo y microorganismos, al pasar a esta sección, en un estado de quietud, pueda sedimentar, de tal forma que los lodos regresan al sistema y se concentran dentro de esta zona de digestión, y van algunos depositándose a la tolva de lodos, y el efluente clarificado sale entonces de esta zona de sedimentación. Se requiere tener una ventilación de gases o una forma de recolectar el gas que se produce en el proceso. Aquí tenemos una boca de limpieza, una tubería que permite la extracción de lodos por una parte, pero también hacer algo de limpieza. La operación es relativamente simple. Hay que remover diariamente espumas que se van acumulando en la parte superior, y extraer periódicamente los lodos de acuerdo con la producción. Las remociones reportadas por la literatura en términos de sólidos suspendidos son bastante buenas, hasta un 70%, por lo que se sedimenta aquí en la tolva de lodos. Y en términos de DBO, como veíamos, inferiores. Este es un sistema que se ha utilizado con aguas residuales domésticas, y por eso pues la eficiencia reportada no es tan alta, implicando que el efluente tiene que tener algún proceso adicional de tratamiento. Aquí vemos algunos esquemas de tanques Imhoff. Estas son las 2 pantallas. Esta sería la zona de sedimentación
que vemos, está en este caso desocupado. Aquí vemos uno que está en dos secciones, o sea, tiene dos cámaras distintas. Aquí lo vemos, el corte que correspondería un poco al de arriba sería este. Está la parte con pendiente, vemos también en la parte de arriba para la sedimentación, y en la parte de abajo las tolvas de lodos para ambos sistemas. El agua entra por un extremo y sale por el otro. Aquí tenemos una pantalla que obliga al agua aquí seguramente esa es la salida, que el agua sale por ahí debajo de esa pantalla. El nivel del agua debe estar un poco como a esta altura tal vez dentro de este tanque. Aquí vemos otros esquemitas que incluso hacen tanques InHoff prefabricados. Es un sistema que se presta mucho para plantas prefabricadas, en que se muestra un tanque de configuración cilíndrica. Como criterios de diseño, pues tenemos unos criterios para la zona de sedimentación y otros para la zona de digestión. Tenemos que las dimensiones, digamos, en planta generalmente se hacen primero por la zona de sedimentación, y ya teniendo el diámetro o la sección rectangular, entonces se diseña la zona de digestión o la profundidad a partir del volumen requerido. En la zona de sedimentación que tenemos, carga superficial recomendada entre 24 y 50 metros por día, tiempos de retención hasta de 4 horas, la tasa de rebose sobre el vertedero que ya conocemos desde el diseño de los sedimentadores incluso en agua potable, que es simplemente el caudal dividido por la longitud de vertimiento, ¿se acuerdan? Por eso está en litros por segundo metro, de 2 a 7. La pendiente en el fondo de 1,4 a 2, vertical horizontal, la pendiente de esa sección que veíamos en corte, que era algo de este estilo, con una abertura aquí para que el agua pueda pasar, y esa abertura se sugiere que tenga como mínimo 15 centímetros de espacio. Bueno, entonces, repito, con la carga superficial nosotros podemos determinar la sección del área superficial, con el caudal y la carga superficial. Entonces nos fija esa parte. Para el tiempo de retención, pues tendremos entonces el volumen requerido, y entonces la profundidad total, si esta fuera la lámina de agua, la profundidad que debería tener esa zona de sedimentación para cumplir con este tiempo de retención. Y ya fijada estas dimensiones en planta, bueno, aquí no la estoy viendo en planta porque la veo en corte, supongamos que el tanque es rectangular hacia allá, entonces con esa zona de sedimentación yo fijé el área horizontal. Entonces puedo pasar a diseñar la zona de digestión. En este caso se sugiere calcular un volumen de zona de digestión en términos de la población servida. ¿Cuántos habitantes? 28 a 85 litros por persona. Y en ese caso determinamos entonces el volumen. Y ya teniendo el volumen, como esta es la parte que continúa aquí abajo del tanque, voy a acabar de dibujarlo aquí, ¿cierto? Aquí está la zona de sedimentación. Esta sería, esta zona, digamos, esta profundidad corresponde a la zona de digestión. Entonces, este volumen, ya tenemos fijadas unas dimensiones en nivel horizontal, nos permitiría determinar qué profundidad tiene y acabar de diseñar el sistema. Para la zona de lodos se sugiere un almacenamiento entre 3 y 12 meses, es decir, que el desenlode del tanque, la remoción de lodos, se planee para unos 3 a 12 meses. ¿Cómo calculamos entonces qué volumen tenemos? Pues veíamos en una de las sesiones anteriores, y les señalaba yo que en los sistemas anaerobios es muy usado pensar en una producción de alrededor de 0.04 metros cúbicos de lodo por persona y por año. Entonces, nuevamente, este dato podemos utilizarlo, nos va a aparecer ahorita más adelante en las diapositivas, para calcular en términos de la población cuánto se produciría en un año. Si yo voy a remover lodos cada 12 meses, es decir, cada año, entonces en ese caso diseñaría esta zona de lodos, o el volumen correspondería a ese volumen que calculé aquí. En caso de que quiera menos tiempo, pues entonces tendré que dar, más bien,
En caso de que sí quiera desenlodarlo cada menos tiempo, pues puedo tener un menor volumen también de lodos. Otro sistema entonces de tratamiento anaerobio es el tanque séptico, que es un sistema de tratamiento in situ o tratamiento descentralizado, como se llama en la legislación colombiana. Fue diseñado para utilizar en pequeñas comunidades, pequeñas caudales, cuando no se puede conectar al sistema de alcantarillado y a un sistema centralizado de tratamiento de aguas residuales. Como en el tanque Imhoff, la digestión y la sedimentación ocurren dentro del mismo tanque. El agua que sale del tanque séptico o el efluente que sale del tanque séptico no es suficientemente tratado o estabilizado como para descargarlo en un cuerpo de agua. Por lo tanto, requiere o un tratamiento adicional o una disposición del efluente de manera subsuperficial, aprovechando la capacidad que tiene el suelo de tratar también el agua. Básicamente se remueven en él sólidos suspendidos y material flotante. Los lodos que se producen son, como en los demás sistemas anaerobios, bastante estabilizados, entonces no requieren un tratamiento adicional, sino simplemente la remoción, principalmente la remoción de agua. Con respecto a los tanques sépticos, lo que se tiene son criterios de localización muy específicos con respecto tanto al nivel freático y a otros cuerpos de agua como a las mismas viviendas, tratándose de un sistema de tratamiento in situ. Se reporta en la literatura que para las aguas residuales domésticas las remociones en términos de materia orgánica expresada como DBO pueden llegar hasta el 50%, por eso requiere el efluente un tratamiento adicional. Remueven también grasas y aceites, permiten que las grasas se recojan en la superficie ya que flotan, una remoción bastante buena. En general hay remoción también de fósforo como nutriente. Recordemos pues que el fósforo, el problema que tiene es que siendo un nutriente puede causar en exceso eutrofización, pero los tanques sépticos remueven también algo de fósforo, y en términos de sólidos suspendidos también es una buena remoción por la sedimentación que se produce. Aquí vemos un esquemita del tanque séptico, que es básicamente un tanque con dos cámaras, la entrada por una tubería en forma de T para facilitarla a una profundidad suficiente. En una primera cámara se produce mucha sedimentación del lodo, también se produce la digestión. En la parte superior las espumas y las grasas y aceites flotan. De la primera a la segunda cámara hay un paso intermedio, y en la segunda cámara la salida tiene que asegurar que se recoja en un punto en el cual no vayamos a arrastrar lodos, pero suficientemente sumergido para tampoco llevar espumas, grasas y aceites que se pueden recoger en la superficie, con unas bocas o unas tapas de inspección en la parte superior. Aquí vemos un esquema típico con algunas recomendaciones en cuanto a dimensiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tubería no está en forma de T como en el esquema anterior, podría ser simplemente la entrada de una tubería, incluso en forma de codo. Perdón, se adelantó la diapositiva, pero entonces hay una pantalla aquí que obliga, pues que retiene lo que flote de grasas y aceites y de espumas, y obliga a que el agua entre realmente a la cámara por la parte inferior. Esta pantalla se sugiere que esté a unos 20 centímetros. La profundidad de esa pantalla también está, aquí está sugerida, de 15 centímetros como mínimo por debajo de donde estaría el nivel del agua. Se espera, aquí como una dimensión de unos 7,5 centímetros de acumulación de grasas y aceites y espuma que se tendrían que remover cuando se aumenta la profundidad. Aquí está la boca de inspección, la tapa de inspección en esta primera sección, que se sugiere mínimo de unos 60 centímetros. En la parte de abajo se irán acumulando los lodos. La altura o la profundidad desde el fondo hasta la superficie se sugiere de 1,5 metros para arriba. La abertura entre las dos cámaras unos 10 centímetros como mínimo. La cámara de salida tiene también entonces una pantalla, de manera que se retengan aquí grasas, espumas y demás, y el agua pase por la parte de abajo. Aquí se sugieren 15 centímetros de separación,
y la salida estaría pues fijando la altura de la lámina, unos 20 centímetros de la altura aquí de la pantalla y unos 2,5 centímetros hasta la superficie. La otra etapa de inspección. La longitud total de las cámaras, se sugiere que la primera sea unos 2/3 de la longitud y la segunda 1/3 de la longitud. El tanque séptico, pues esta es una sugerencia, digamos, de dimensiones, pero es un sistema que se presta muchísimo para sistemas prefabricados y se consiguen en el comercio diferentes tanques sépticos ya diseñados para diferentes necesidades. Aquí vemos algunas fotos. Entonces en esta primera tenemos la entrada, en este codo está así en tubería en forma de T, una cámara, y la segunda cámara. Puede ser al revés quizás porque esta se ve más grande, entonces quizás la entrada esté, aquí no la vemos, aquí el paso de la una a la otra y la salida. Vean el tamaño, por las personas se ve el tamaño, es un tanque séptico bastante grande y ya prefabricado también. Parece no tener sino una cámara, una boca de inspección. Otro construido in situ, ahí tiene las dos tapas de inspección, o que parece ser uno también de esos prefabricados, con la entrada, el paso aquí a la segunda cámara y la salida, con sus bocas aquí también de inspección. ¿Cómo se diseña un tanque séptico? Pues si bien encontramos ya en el mercado diseñados para la población o para el caudal que nosotros deseemos, pues también lo podemos diseñar y construir a medida, y para eso básicamente lo que vamos a determinar es el volumen del tanque. En este caso esta C viene a ser volumen, C, capacidad del tanque en metros cúbicos. Volumen de la parte que va a tener el agua, por supuesto, a eso hay que darle el adicional en la superficie, el borde libre y demás. El código británico sugiere que el volumen del tanque se determine en términos de la población servida. Pues no sé, 10 personas por punto 18 y más 2, y nos daría los metros cúbicos de tanque que requeriríamos, por ejemplo, para una población de 10 personas. La USPHS, la de los Estados Unidos, la Secretaría de Salud Pública de los Estados Unidos, sugiere que se determine más bien en términos del caudal. Si tenemos caudales pequeños, hasta 5.7 metros cúbicos por día, se puede utilizar esta expresión 1,5 veces el caudal. Para caudales mayores, aquí se sugiere que máximo hasta unos 380 metros cúbicos por día, pues se puede calcular el volumen por esta otra expresión. Otra forma de diseñarlo es más bien establecer el tiempo de retención. Yo supongo un tiempo de retención entre 1 y 3 días y calculo el volumen, que simplemente será el caudal por el tiempo de retención. Cualquiera de las tres posibilidades a gusto del diseñador. Incluso puede uno hacer el cálculo con las tres e irse con la que le parezca más conveniente, de pronto la que le dé el mayor volumen, también dependiendo de las posibilidades de espacio para la construcción del tanque séptico. Para el diseño de la zona de lodos se sugiere simplemente es que se permita más bien la acumulación de lodos hasta 1/3 del volumen del tanque, es decir, yo calculo el volumen con alguno de los criterios anteriores y permito que se acumule lodo hasta 1/3 del volumen calculado de la forma anterior. Y aquí aparece entonces ese dato que mencioné hace un par de diapositivas y que habíamos mencionado en sesiones anteriores, que es que la producción de lodo en un sistema anaerobio típicamente es de 0.04 metros cúbicos por persona por año. Eso me permitiría determinar cada cuánto hay que remover el lodo. Un ejemplo de diseño aquí sería determinar la capacidad de un tanque séptico y cada cuánto habría que remover los lodos si suponemos una familia de 10 personas con un caudal de aguas residuales de 150 litros por persona por día. Entonces, por una parte, determinar el volumen del tanque y pues podríamos dimensionarlo de acuerdo con las recomendaciones dadas anteriormente y cuál sería el periodo de desenlode. Aquí se puede hacer una pausa en el video y mirar el video que nos muestra el ejemplo del diseño de este tanque séptico. Otro de los procesos anaerobios usado es el llamado proceso anaerobio de contacto,
que se asemeja por su configuración a un sistema de lodos activados, con la gran diferencia de que, lógicamente, en los lodos activados hay introducción de oxígeno permanente y en el sistema anaerobio de contacto no hay oxígeno en ningún momento. Pero hay un sistema de mezcla completa. Si recordamos cómo era el proceso de lodos activados, el afluente entraba al corazón, al tanque, que en el caso de lodos activados era un tanque de aireación con mezcla obligatoria. En este caso pues hay la mezcla, pero no hay introducción de oxígeno lógicamente. De ese tanque de contacto pasaba un sedimentador en donde se separaba el lodo del efluente sale clarificado y ese lodo se recircula al sistema. Eso es lo que lo hace semejante a los lodos activados. De esos lodos que se recirculan hay una parte que se extrae y se dispone en menor cantidad que lo que había en un sistema de lodos activados, por lo que ya hemos repetido varias veces que el lodo, la producción de lodos en estos sistemas anaerobios es menor por la baja tasa de síntesis celular. Aquí vemos en las fotografías posibles reactores de anaerobios de contacto. Son tanques cerrados con cúpulas que pueden ser fijas o deslizantes o incluso inflables para recoger el gas que se produce. Aquí tenemos en nuestro sistema que es totalmente cerrado y aquí estaría la producción del gas, del biogás, que es básicamente metano y CO2, una proporción más o menos de 70-30% y con unas proporciones muy pequeñas de otros gases que allí se producen. Se requiere mezcla. La mezcla puede hacerse por medios mecánicos o por inyección del mismo biogás. El biogás que se produce se puede reintroducir dentro del sistema y esa introducción de gas es la que produce la mezcla. Son sistemas, como varios de los sistemas anaerobios, de control y operación delicados, en especial para lograr mantener aquí la biomasa adecuada con la recirculación de lodos, pero principalmente por mantener un pH siempre, se me va en este momento la palabra, neutro. Esa es la palabra que estaba buscando, un pH alrededor de 7, que no se acidifique. Recordemos que la primera etapa de hidrólisis y acidogénesis al producir ácidos baja el pH, pero para la formación del metano se requiere un pH más o menos estable. Eso implica que dentro de este sistema, en la mayor parte de los casos, se está introduciendo constantemente alcalinidad para neutralizar esos ácidos y mantener el pH más o menos constante. Eso es lo que hace el control y la operación bastante delicados. Por otra parte, requiere unas condiciones de carga orgánica y de carga hidráulicas lo más constantes posibles, por lo tanto es un sistema que requeriría un tanque de igualamiento si esto no se mantiene constante en el afluente. Los tiempos de retención hidráulica son cortos, pero los tiempos de retención celular son largos por la recirculación que se hace del lodo. Sistemas que se adecúan muy bien a aguas residuales industriales muy concentradas. Recuerdo pues cuando hice yo mi maestría en Francia, tuve la oportunidad de trabajar en un modelito de laboratorio. Lo que estábamos haciendo en el laboratorio era, como tesis, era establecer un test, un ensayo rápido que permitiera determinar en un momento dado la biomasa dentro de un sistema, qué tan reactiva era, o sea, qué tan buena era para remover materia orgánica. Y para hacer ese seguimiento lo comparamos y utilizamos primero que todo agua residual de un digestor anaerobio de este estilo, que nos permitía, digamos, corroborar los datos obtenidos tanto a nivel de laboratorio como pues con los que se obtenían en la práctica. Recuerdo que el sistema, lo que tenía interesante era que la industria en la que tomábamos la muestra y hacíamos nuestros ensayos, o sacábamos la muestra para hacer nuestros ensayos, esa industria era una planta de tratamiento de aguas residuales de la industria vinícola. Esto quedaba en Burdeos y allí, pues, como sabemos, esa es una de las regiones de Francia con unos vinos bastante reconocidos, y resulta que cada industria vinícola tenía por obligación, por la normatividad, que tratar las vinazas, que es el agua residual que se produce en la producción o que resulta de la producción del vino.
pues allí había una industria que lo que se dedicó fue a tratar las vinazas de esos viñedos. Entonces, en carro tanques recogían las vinazas y los traían a este sistema anaerobio, no a este, no es este de esta foto, sino a un sistema de este estilo, a un tanque anaerobio de contacto. ¿Qué pasaba en ese caso? Pues que la industria vinícola pues es de temporada, ¿cierto? Cuando se produce la vendimia y entonces cuando se produce el vino, de manera que era un sistema intermitente. A este tanque no le estaba entrando constantemente agua residual. Pero cuando se le estaba introduciendo sí se mantenían cargas orgánicas e hidráulicas constantes. Esto es simplemente como para mostrar un ejemplo de lo que se puede hacer. O sea, uno puede tener como un emprendimiento en ese tipo de industrias, tener uno la planta de tratamiento y recoger de diferentes productores de esa agua residual para hacerles el tratamiento y cobrarles por el tratamiento. Aquí tenemos algunos de los parámetros y criterios de diseño. Vean que las DBOs de los afluentes recomendadas son bien altas, de 1500 para arriba, más de 1000 por lo menos. ¿Para qué? Para obtener una eficiencia adecuada. Significa que si meto DBO menor, carga orgánica menor, pues voy simplemente a sacrificar un poco la eficiencia. Los tiempos de retención aquí están dados en horas, pero vean que son entonces de días, ¿no? Desde 2 hasta 10 horas, pero aquí hablamos de 24 horas a 168, o sea, de más de un día. De un día 168 son como 6 meses. No, perdón, estoy hablando es de horas, no de días. Estamos haciendo un cálculo. Estaba pensando en días para volverlo meses. 168 horas dividido por 24 que tiene el día son apenas 7 días. Entonces estamos hablando de hasta 7 días, en este caso hasta una semana. La relación de recirculación, hasta de 4 veces, o sea, hasta de 400%. Cargas orgánicas aplicadas en kilos de DQO por metro cúbico por día. Aquí ya vemos entonces que no hablamos de DBO, sino de DQO. Y está por metro cúbico, o sea que esta es una carga orgánica volumétrica. Variables también, desde pequeñas 0.5 hasta grandes 10 kilos de DQO por metro cúbico por día. Las remociones reportadas en la literatura pueden ser altas, hasta 90-95%, repito, para aguas residuales bien concentradas, industriales normalmente, con estas concentraciones, vean esta, hasta de 100.000 miligramos por litro. Los sólidos suspendidos del afluente pueden ser altos, o sea, material particulado, incluso puede ser mejor, hasta 20.000, hasta 50.000 miligramos por litro. Los tiempos de retención celulares o edades de lodos en días pueden ser de más de 11 días cuando la temperatura es baja, 18 grados centígrados, o al menos 8 para temperaturas ya un poco mayores. A temperaturas de 30 grados centígrados pueden ser tiempos mucho menores. Los sólidos suspendidos volátiles dentro del reactor, lo que se concentra dentro del reactor, equivalente a lo que llamábamos X en el diseño de los sistemas de lodos activados, pues también es equivalente numéricamente hablando, 3.000, 4.000, 6.000 miligramos por litro. Sólidos suspendidos totales del reactor, cuando se hace inyección del biogás producido, pues hasta 30.000 miligramos por litro. Con mezcla mecánica pueden ser mayores. Esto significa simplemente que el biogás no produce una mezcla tan buena como la mezcla mecánica, entonces por eso se limita un poquito más, no, al revés, perdón, tenemos aquí es mayor concentración de sólidos suspendidos cuando se hace con inyección del gas que cuando se hace con mezcla mecánica. Y cargas superficiales para diseñar el sedimentador que debe tener el sistema obligatoriamente, menores de 24, según algunos autores, 2,4 a 3,6 según otros autores. Otro de los sistemas que mencionamos, que es un sistema también muy utilizado en aguas residuales domésticas, es el WASP o PAMLA o RAFA, el proceso anaerobio de flujo ascensional y manto de lodos. Tiene unas semejancitas un poco parecido, digamos, a lo que es un tanque Imhoff cuando lo vemos, porque dentro de él también ocurre la digestión, la sedimentación. En realidad aquí hay mínima sedimentación. El afluente entra por la parte inferior con una velocidad ascensional suficientemente alta
para que el floc que se va formando biológico se mantenga aquí. Se produce un manto de lodos porque se forma un floc biológico grueso. Ese floc todo el tiempo está mantenido en suspensión por la entrada del afluente, o sea, aquí no va a producirse sedimentación. Esta no es una tolva de lodos, será mínima porque todo se mantiene en suspensión como un manto de lodos, como el nombre lo dice. Una campana en la parte superior hará que el lodo o el floc biológico, al chocar contra la campana, suelte el gas y entonces el gas se va por la campana. El floc también se devuelve al sistema y el agua clarificada sale por aquí y se va perimetralmente. Son tanques normalmente cilíndricos, se va perimetralmente, sale el efluente clarificado. Tiene también pues condiciones para lograr que se forme ese lodo granular grueso, ese floc biológico. En general se supone que es de construcción sencilla y operación simple, que no se requiere energía para operarlo, que el gas es utilizable porque tiene, pues como todos los anaerobios, un alto contenido de metano. La producción de lodos es mínima y no requiere ninguna mezcla porque es la velocidad ascensional la que produce la suspensión de ese floc dentro del tanque y que se mantenga en mezcla. En este proceso se produce desnitrificación, ¿cierto? Como no hay oxígeno, todo lo contrario, condiciones anaerobias, el nitrógeno que pueda estar en forma de nitratos o nitritos es reducido a nitritos y los nitritos son reducidos a nitrógeno gaseoso que sale en el gas producido, en el biogás. Aquí vemos algunos reactores típicos, como les decía, suelen ser cilíndricos, aunque aquí vemos un esquema de un sistema rectangular. La entrada del afluente por la parte inferior, el manto de lodos que se produce, la campana que recoge el biogás y el efluente que sale por los costados de manera radial, ya clarificado. En este de la parte de abajo lo que vemos son varias campanitas o varias pantallas que son las que retendrían, harían que otra vez el lodo regrese a mantenerse en suspensión en el manto de lodos y se pueda extraer por la parte superior el gas. En general se reportan buenas eficiencias, sobre todo si son aguas residuales concentradas. En el caso de aguas residuales domésticas, que es para lo cual se diseñaron y que se utilizan mucho, en aguas residuales domésticas crudas que tienen baja concentración de DBO y por lo tanto también de DQO, se requieren o se recomiendan tiempos de retención de 10 a 14 horas para temperaturas no muy altas, tiempos que pueden disminuir cuando la temperatura aumenta. Entonces, como les decía, de estos sistemas se han diseñado en Cali y en Bucaramanga, hay ejemplos de esto, en donde las temperaturas seguramente están por encima de los 26 grados centígrados y se logran buenas eficiencias. Es un sistema que soporta cargas orgánicas volumétricas altas, incluso funciona mejor con cargas orgánicas volumétricas altas. Se obtienen en este caso tiempos de retención celulares muy altos, aunque el tiempo de retención hidráulico sea corto y no se tenga aquí ningún medio de soporte, simplemente porque las bacterias se mantienen dentro del floc biológico, no salen en el efluente. Se logra una concentración de sólidos suspendidos volátiles dentro de estos sistemas y ese es uno de los indicadores de que el sistema está logrando formar el floc biológico de 25 a 50 gramos por litro, o sea, y algunos hasta de 100 gramos por litro, o sea, 25.000 a 50.000. Veíamos en el tanque anaerobio de contacto, tenemos concentraciones de 5.000, 10.000, de 5.000 no, de 2.000, 3.000, 6.000, semejante a lo que había en un sistema de lodos activados. Aquí vemos que en un sistema WASP se concentra muchísimo más, 25.000 a 50.000. Se pueden diseñar o se diseñan en general a partir de la carga orgánica volumétrica cuando las aguas residuales tienen una DQO alta. Habíamos mencionado también sistemas de crecimiento adherido como los filtros anaerobios, y los hay de flujo ascensional y de flujo descendente. En los de flujo ascensional se requieren residuos solubles, que significa
que normalmente habría un sedimentador primario anterior al filtro anaerobio para que no entre mayor material particulado. ¿Por qué? Por problemas de taponamiento. Para disminuir el taponamiento del filtro se requieren residuos solubles. Y es que un filtro anaerobio, como los filtros percoladores y los filtros biológicos que hemos mencionado, no es un sistema que retenga o que remueva la materia orgánica por retención, por colado, como puede ser un filtro en un proceso de tratamiento de agua potable, de potabilización, un filtro que hay después de un sistema de coagulación, no, sino que un filtro en un sistema biológico lo que requiere, lo que busca es retener sobre la superficie las bacterias, o sea, que las bacterias se adhieran al relleno del filtro, pero que el agua permanentemente pase, de manera que no se lava como un filtro de agua potable, no se lava periódicamente porque yo lavaría las bacterias que están allí adheridas, o sea, perdería la biomasa que está allí retenida. Entonces necesito que el agua no me lo vaya a taponar, porque si lo tapona, ahí sí tendría que lavarlo y perdería ese crecimiento adherido, tendría que volver a un proceso de maduración del filtro. Entonces, por eso, residuos solubles para un riesgo mínimo de taponamiento. Los tiempos de retención son desde un día hasta unos 4 o 5 días. Los tiempos de retención celulares, en cambio, pueden ser de hasta 100 días por el solo hecho de retener los microorganismos adheridos al relleno del filtro. Estos se adecúan bien a aguas residuales de baja concentración a temperatura ambiente, o sea, podrían ser usados en aguas residuales domésticas. El asunto es que si la temperatura ambiente no es muy buena, habría que mantener este aislado de la temperatura exterior y quizás con algún sistema de calefacción. La producción de lodos es baja. Como todos los sistemas anaerobios, requieren alcalinidad suficiente, lo cual significa que es probable que tenga que introducirse en el afluente o ajustar en el afluente una condición de alcalinidad suficiente. Para el diseño se puede hacer a partir de cargas orgánicas volumétricas recomendadas o a partir del tiempo de retención en aguas residuales de baja concentración. Si es con la carga orgánica volumétrica, a partir de ella y con el caudal uno determina el volumen. Si es con el tiempo de retención, pues también determina el volumen a partir de él. Mara y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sugieren para el diseño de estos filtros volúmenes calculados en términos de la población servida, 0.05 metros cúbicos por cada persona por día, y profundidades mínimas de 50 centímetros. John, por su parte, sugiere profundidades mayores, 2 metros, un área superficial del medio de relleno entre 100 y, alrededor de 100 metros cuadrados por metro cúbico. Recordemos que esta es una característica típica para los medios de soporte, de la cual hablamos en el caso del diseño de los filtros percoladores. Y la carga orgánica volumétrica inferior a 12 kilos de cubo por metro cúbico por día. Como en todos los sistemas biológicos, pH, nutrientes, temperatura apropiados para lograr buenas eficiencias. Aquí están algunos de sus parámetros típicos: la DBO del afluente recomendada bien alta, aunque decíamos que también podría resultar con baja concentración, los tiempos de retención, las cargas orgánicas volumétricas si queremos hacer el diseño a partir de ellas, están en kilos de cubo por metro cúbico día, el diámetro sugerido del medio de contacto si se utiliza medio de tipo, piedra, por ejemplo, porque pues también se usan mucho otros rellenos para los filtros que pueden ser no circulares o no esféricos, digamos, o no redondeados, y por lo tanto pues no aplicaría esto de diámetro. Las profundidades, las temperaturas recomendadas para obtener buenas eficiencias que podrían llegar hasta el 95%, la velocidad del flujo a través del medio por debajo de los 10 metros por día, los sólidos suspendidos en el afluente. Algunos sugieren que por debajo de 500 y otros en cambio que soportarían hasta 50.000, edades de lodos recomendadas, la relación entre decubo soluble e insoluble y a los orificios de entrada para una buena distribución en toda la sección del filtro entre, la separación entre 1 y 2 metros.
El filtro o los filtros también pueden ser de flujo descendente. Este nos muestra uno de flujo descendente. El afluente entra por la parte superior, es recogido en la parte inferior. Arriba pues está la recolección del gas, que no la mencionamos en la parte anterior, pero allí está. Y se prevé que pueda haber recirculación del efluente, hacerlo pasar más de una vez a través del filtro. El medio de soporte en este sistema debe estar orientado, organizado, es decir, no puesto al azar, sino orientado de manera vertical para evitar el taponamiento. Se utiliza arcilla o poliéster, material de arcilla o poliéster. Aquí de intento está dibujado que se formen como una especie de canales al estar ordenado el relleno dentro del sistema. Aquí hay una relación también del área superficial específica, 100 a 150 metros cuadrados por metro cúbico, de tal forma que se produzca un volumen de vacíos entre el 60 y el 90%. Soporta aguas residuales de concentración alta, tanto en términos de D cubo como de sólidos suspendidos. Soporta cargas orgánicas volumétricas altas, con tiempos de retención hidráulico corto. Son sistemas que, a pesar de que se presenten cargas choque, o sea, en un momento dado entre una carga alta de materia orgánica, son bastante estables. Puede haber pérdida de sólidos suspendidos en el efluente, lo cual significaría poner un sedimentador posterior. El soporte en general es costoso, por lo que debe ser orientado verticalmente, y pues eso implica simplemente un costo inicial de inversión alto, y generalmente necesitan recirculación para lograr una buena eficiencia. Los lechos fluidizados o expandidos, decíamos, es un sistema de crecimiento adherido porque tienen un relleno al cual se adhiere la biomasa, pero el relleno dentro del sistema no está empacado como en los filtros anteriores, sino que está suspendido. Obligatoriamente el afluente entra por la parte inferior con una velocidad ascensional suficiente, de manera que si estos granulitos aquí esquematizados son el lecho al cual se adhieren los microorganismos, ellos están suspendidos dentro del lecho por esta velocidad ascensional alta. Y el efluente, con una pantalla en la parte superior, se mantienen el relleno o el material, digamos, de soporte dentro del tanque, y el efluente se puede sacar. Se puede hacer recirculación, se recoge el gas en la parte superior. Bueno, se adelantó nuevamente. Entonces es un sistema adherido, pero que el sistema está a la vez suspendido. Dependiendo de la velocidad se habla de lechos fluidizados o expandidos. Cuando la velocidad no es muy alta, simplemente se habla de un lecho que se ha expandido, o sea, se logra que los gránulos se separen unos de otros. Pero si la velocidad es todavía más alta, los gránulos no solo se separan, sino que se mueven libremente, se habla de un lecho fluidizado. Generalmente entonces el relleno ya no es un material sintético como el que veíamos más grande en la parte de los filtros anaerobios de flujo ascendente y descendente, sino que se utiliza un material granular con tamaño de 0.2 o diámetro de 0.2 a 0.5 milímetros, que puede ser arena o carbón activado granular. Se logra una concentración de la biomasa que puede ser de hasta 40.000 miligramos por litro de sólidos suspendidos volátiles dentro del lecho, simplemente por el área superficial específica tan grande que tiene la arena. Como les decía, el lecho expandido se expande 10 a 20% con una velocidad no tan alta, y el lecho fluidizado, en cambio, se expande muchísimo más, incluso cercano al 300%. Las partículas aquí, como no se expande tanto, mantienen una posición relativa, y como había dicho en el caso de los lechos fluidizados, en cambio se mueven libremente dentro del sistema. Las áreas superficiales específicas pueden ser más o menos semejantes, en metros cuadrados por metro cúbico, y esto está dado por la arena o por el carbón activado de tamaño tan pequeño. Aquí la porosidad llega a ser hasta un 55%, y aquí pues mucho más alta, por esto de que se expande muchísimo más. Jewell sugiere tiempos de retención de 30 minutos, cargas orgánicas volumétricas menores a 4 kilos por metro cúbico día, y sugiere aguas residuales previamente sedimentadas, o sea que el material particulado no sea tan alto. Temperaturas mínimas de unos 20 grados centígrados. Aquí algunos criterios adicionales. La D cubo de la fuente alta, tiempos de retención en horas hasta de un día, cargas orgánicas volumétricas recomendadas,
las remociones que se obtendrían en estas condiciones. Los tiempos de retención celular o edad de lodos pueden llegar hasta los 5 días. El medio, arena, carbón activado granular o algún triturado con diámetros suficientemente pequeños, aquí está, hasta 0.7 o hasta 1 milímetro de diámetro. Temperaturas, como en todos los casos, recomendadas temperaturas buenas. Relación de cubo soluble a insoluble mayor de 1 y sólidos suspendidos totales en el afluente hasta de 1000 miligramos por litro. Esto era lo que decíamos que puede requerir el sedimentador primario. Ya terminando los sistemas anaerobios está el llamado reactor anaerobio de pantallas RAP. Este reactor anaerobio de pantallas tiene una configuración que nos recuerda a un floculador de tabiques de flujo vertical, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el afluente está entrando por la parte inferior, sube por este sector, baja por este otro, sube, baja, sube y finalmente sale y tiene la posibilidad de recirculación. Este reactor anaerobio de flujo en pistón puede tener o no un relleno con medio poroso, o sea, podría ser como un floculador sin un sistema de relleno o con un sistema de relleno que en este caso está presentado relleno en este canal en que sube, no hay relleno donde baja, relleno donde sube, relleno donde no baja, no hay relleno, perdón, donde baja, pero también podrían estar estas pantallas igualmente separadas y tener relleno tanto cuando sube como cuando baja. En el laboratorio de ambiental tenemos un reactorcito a nivel de escala de laboratorio, un reactor que hicimos para unos trabajos dirigidos de estudiantes de pregrado hace ya como un poco más de un año y pues desafortunadamente ahorita con la pandemia no podemos estarlo operando, pero la idea es que cuando la situación se normalice se pueda seguir utilizando para hacer pasar diferentes tipos de aguas residuales y estudiar su funcionamiento. Bueno, los tiempos de retención aquí son de 9 a 10 horas, 8 horas. Si aumenta la temperatura, los tiempos de retención podrían ser más bajos. La velocidad en las cámaras recomendada 3 metros por hora para la velocidad ascensional y la velocidad descendente en los diferentes cámaras del sistema. Esta velocidad de sedimentación vendría a ser la carga superficial para el sedimentador posterior a este sistema y las profundidades típicas de 2.7 metros. Este es el que les digo que tenemos en el laboratorio tan bonito. Cuando estaba limpiecito antes de utilizarlo, el agua entraba por estas 3 tuberías, bombeada con un sistema peristáltico, y en esta primera cámara bajaría, subiría, utilicemos más bien entonces entraría aquí por las 3 tuberías, de manera que en esta primera cámara pasaría por debajo de la pantalla a la siguiente, por debajo y así sucesivamente. Este es un sistema en el cual hay relleno en todos los campos. Aquí utilizamos una manguerita corrugada cortada en pedacitos. Esa manguerita, al ser circular, vamos a ver si la podemos pintar un poquito aquí. Este es un pedacito de tubo, pero aquí corrugado. Entonces tiene que las bacterias se pueden adherir tanto por toda la parte exterior del cilindro como por la parte interior, dándonos un área superficial bastante grande, un área superficial específica que sabemos que es el área sobre el volumen, ¿cierto? Entonces por eso está en metros cuadrados por metro cúbico. Y pues era una manguerita como de tal vez que menos de 1 centímetro de diámetro la que utilizamos, pues por lo que es tamaño escala de laboratorio. Aquí al llegar al extremo final, aquí lo vemos al revés, la entrada está por el extremo de allá, entonces aquí baja, sube, y así sube, baja, etcétera, hasta llegar a este lado en donde pasa derecho, aquí a esa parte entró por debajo, pasa derecho y aquí pasa por encima, por debajo, por encima, devolviéndose en esta segunda sección, la que vemos allí. Y al devolverse en esta segunda sección, este último paso está diseñado como un sedimentador. Entonces aquí estas pantallas que vemos son las del otro lado, pero aquí tenemos una pantalla inclinada que permite que el agua golpee y se mantenga el flow aquí, el sedimente aquí, y por este lado podemos purgar lodos y el agua si pasa por acá, sube y sale por esta tubería. Esta tubería la pusimos que podíamos variar la altura para variar también
la altura de la lámina dentro del reactor y variar entonces el tiempo de retención. Como ven, tiene una campana y esa campana tiene aquí unas salidas para recoger el gas que se produce. Ese es pues el sistemita a nivel de laboratorio antes de que le metiéramos agua sucia, entonces cuando se veía todavía muy bonito. Bueno, por último, de los sistemas anaerobios existe la posibilidad de hacer cualquiera de o varios de los sistemas que hemos visto anteriormente, pero en dos fases. En dos fases es recordando que el proceso ocurría con una primera etapa de hidrólisis acidogénesis, que llamábamos hidrólisis acidogénesis, o sea, donde se hidrolizaban los sólidos y los compuestos y se convertían en ácidos, y finalmente esos ácidos en acetato, una primera fase, y la segunda fase donde ese acetato era convertido por otras bacterias en metano. Entonces es una fase metanogénesis. Decíamos que esta bajaba el pH, eran unas bacterias específicas que producían los ácidos y otras que producían el acetato, y finalmente se bajaba el pH por esta producción de ácido, pero esas bacterias lo soportaban, y en una segunda fase las metanógenas toman ese acetato y lo convierten en metano, pero requieren pH mucho más neutro y más cercano a 7. Eso hace pensar que se pudiera hacer en dos tanques, en donde en un primer tanque se favorece la producción de ácidos y de acetato, y en el segundo se favorece la producción de metano. Entonces el primero podría ser, por ejemplo, o un WASP o un lecho fluidizado. Allí se permiten pHs más bajos de la formación de ácidos y la producción de acetato. Y en el segundo podría ser cualquiera de los reactores que hemos visto hasta ahora, pero en donde mantenemos el pH alrededor de 7 y se favorecería la producción de metano, puesto que a este ya entra convertido básicamente en acetato. Eso es lo que se refiere a un proceso anaerobio de dos fases. Y con eso hemos terminado lo que se refiere a los sistemas de tratamiento anaerobio.